Muy bien, momento de hacer un comentario al hueso, poner el foco en un detalle de la noticia del día. Hemos hablado ya bastante de esta designación por decreto de 2 jueces de la Corte. El gobierno sostiene que está amparado por la Constitución, cita el artículo donde se consigna la posibilidad de que el Poder Ejecutivo designe en comisión 2 jueces de la Corte en caso de que el Senado esté en receso. Quedan pocos días para que termine el receso en el Senado, termina el sábado. Pero bueno, aprovechó la ventana temporal para darle una cobertura legal o una supuesta cobertura legal a una decisión que es un avasallamiento institucional del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, que es quien tiene efectivamente la potestad de designar a los ministros de la Corte y que hasta acá había mantenido en debate, en remojo, en discusión, la designación de los 2 candidatos postulados por el Poder Ejecutivo, Ariel Lijo y García Mansilla. Decíamos al comienzo de este programa, en las características de cada uno de ellos están incluidas las intenciones de la designación, es decir, quiénes se benefician o quiénes se beneficiarían con la designación de estos 2 magistrados. Vamos a conocerlos un poquito más. Bueno, Ariel Lijo es el más conocido, naturalmente, lleva 20 años en la Justicia Federal de Comodoro Pi, es ahijado judicial, funcional, operativo, político de María Romilda Servini. Tiene influencias y tuvo influencia en causas claves de la política argentina, citamos algunas. Fue quien aplicó la doctrina Irurzun, esa doctrina que impuso un camarista, Martín Irurzun, mediante la cual se consideraba que cualquier funcionario, concluido su mandato, mantenía posiciones de poder. Por lo tanto, debía ir preso de manera sumaria, in limine, por el riesgo de que ese poder residual, así lo llamaba el camarista Irurzun, pudiera afectar el desempeño de las investigaciones judiciales. Con esa excusa, Lijo metió preso a Maro Vudú y lo hizo de manera violenta, agresiva, ofensiva, bochornosa, al amparo de una operación política consensuada ¿con quién? Con Patricia Bullrich, que entonces y ahora era ministra de Seguridad. ¿Se acuerdan el episodio, no? Amado Vudú siendo detenido de madrugada, en pijama, la foto fue difundida para, bueno, agregarle una cuota de ofensa a una detención que ya de por sí era abusiva. Bueno, pasó lo mismo con otros expedientes, manipuló el caso de Chicone justamente para que el preso fuese Amado Vudú y los exculpados, quienes debían ser prioritariamente investigados, si había un delito de estafa, o si había un delito contra el Estado, o si había un delito que incluía, por ejemplo, el trasiego ilegal de dinero, bueno, debía seguirse la pista de dinero. Y la pista de dinero llevaba a 2 banqueros, Jorge Brito y Raúl Moneta, hoy ambos fallecidos, pero en ese momento podían ser perfectamente investigados. Bueno, Lijo dividió la causa de Chicone para que el único investigado fuese Amado Vudú, la persecución política aleccionadora al resto del sistema político, y los que se salvaron de la investigación fueron los que tenían la crocante. Presten atención porque la crocante es muy importante para este tipo de jueces, ¿eh? Para este tipo de jueces, quien tiene la crocante tiene mucho poder en estos juzgados. Seguimos con el perfil de Ariel Lijo. Bueno, tiene vínculos probados con... Esto es común a todos los jueces federales, ¿no? Tienen vínculos con la Secretaría de Inteligencia o la AFI, la Agencia de Inteligencia. En el caso de Lijo se probó, lo hizo Ariel Jalade en el Destape y también otras investigaciones que dejaron en evidencia los vínculos muy frecuentes con el enano Di Stefano. ¿Quién era el enano Di Stefano? Era el director de jurídicos de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, encargado de armar las causas, los expedientes para perseguir opositores. Opositores, muchos de ellos que revestían en ámbitos sindicales, no por supuesto todos los sindicalistas entraron en el radar del enano Di Stefano, sino aquellos que pretendían hacer su laburo. Los sindicalistas venales no tenían ningún problema, como no lo tienen ahora. De hecho, hay muchos sindicalistas. De hecho, la asociación, la Unión de Empleados Judiciales que dirige Julio Piumato, que es integrante de la mesa de comité directivo de la CGT, hoy celebró la designación del Lijo. Hay sindicalistas que están chochos con que esté el Lijo, ¿eh? En la acepción o en la concepción que tienen muchos peronistas,
de que con Lijo se puede hablar. ¿Qué significa se puede hablar? Bueno, se puede arreglar. ¿Y qué se puede arreglar? ¿Algo que beneficie a los trabajadores judiciales en su conjunto o algo que beneficie específicamente a Piumato? Tiendo a pensar que lo segundo. Bueno, en ese esquema de relaciones tan amplio que tiene Ariel Lijo hay que incluir entonces a este personaje que fue muy importante para la persecución de opositores en el gobierno de Macri. En términos de gravedad institucional, que son los que debiera atender como ministro de la Corte, Lijo, ¿no? Temas de gravedad institucional. Bueno, miren cómo actuó en el caso de la investigación de la causa AMIA. Estuvo encargado de un tramo residual que involucraba a Corach y a Juan José Galeano. El tramo residual era la investigación o parte de la investigación por el encubrimiento del atentado, el encubrimiento que se llevó a cabo por parte de organismos públicos, incluido el Poder Judicial. Bueno, fue finalmente apartado de la causa por falta de avances. Lo que nos decía uno de nuestros entrevistados más temprano, tiene récord nacional de causas dormidas, de causas en remojo, de causas cajoneadas. Es el expertise del Lijo. Te mantiene la causa cajoneada en remojo y mientras tanto negocia beneficios para él, su grupo familiar. El grupo familiar del Lijo es muy importante en el desarrollo patrimonial del propio juez Lijo, de su hermano y de su familia. Bueno, escuchas ilegales. Fue el juez que hizo la intervención del teléfono de Parrilli, que después terminó en manos de Luis Miguel Majul, el famoso "soy yo, Cristina Pelotudo", surge de escuchas que habían sido ordenadas por Lijo y que debían haber sido destruidas porque no tenían ningún interés probatorio para la causa por la que se habían ordenado. Sin embargo, esas escuchas no se eliminaron como correspondía y terminaron en manos de un periodista para hacer una operación político-mediática, en ese caso, por parte de Luis Majul, que dijo haber encontrado esas escuchas o que había sido provisto de esas escuchas mientras hacía running por Palermo. Bueno, para cerrar un poco el perfil del Lijo, del cual ya se conoce bastante, tiene una intensa relación con Clarín. Esto es muy importante porque Clarín va a ser protagonista del principal negocio de este año, si es que avanza, como ya se anunció, la fusión entre Telecom y Telefónica. Mejor dicho, la absorción de Telefónica por parte de Telecom, copando prácticamente el mercado de las telecomunicaciones. ¿Cómo se ratificó, cómo se galvanizó ese buen vínculo con Clarín? Bueno, Lijo fue el que persiguió, encarceló y finalmente terminó con la condena de Martín Sabatella, que fue uno de los pocos funcionarios que se tomó en serio la ley de medios y la pretendió aplicar con el Grupo Clarín, y por pretender aplicar la ley de medios con el Grupo Clarín terminó con condena. Martín Sabatella, bueno, todo esto por manipulación judicial del propio juez Lijo. ¿Quién es García Mansilla? El otro juez designado, a quien se conoce menos, porque en realidad no es juez, sería juez si efectivamente llega a la Corte, sino hasta acá desarrolló su carrera profesional como abogado. Manuel García Mansilla fue decano y académico de la Universidad Austral, profesor de Derecho Constitucional. La Universidad Austral es una facultad, una universidad, la Facultad de Derecho, organizaciones muy vinculadas a la Iglesia Católica y al sector más conservador de la Iglesia Católica. La familia García Mansilla tiene una larga tradición de pertenencia al Opus Dei, que es el sector más recalcitrante dentro del esquema conservador que habita en la Iglesia Católica. Bueno, tuvo posiciones públicas ultramontanas, conservadoras, por ejemplo, respecto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, muy crítico de esa legislación. Sobre la dolarización de la economía, dijo que no era inconstitucional, atención, porque esto le interesó mucho a Milei, y respaldó la propuesta económica de Milei cuando Horacio Rosati, actual presidente de la Corte, justamente la criticaba, es decir, que se presentaba como una especie de antídoto de las posiciones de Rosati. Bueno, lo que decíamos recién, postura antiaborto, se opuso a su legalización, y otras características de García Mansilla. Bueno,
esto es muy importante, tiene un vínculo muy estrecho con el sector de hidrocarburos. De hecho, forma parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos que maneja el Grupo Techin a través de Tenaris. Y como integrante de este grupo, defendió en una audiencia pública en el año 2016 el tarifazo de gas durante el gobierno de Macri. Cierro acá porque me parece que con esta descripción de ambos perfiles queda claro de qué va esta designación. Hay una pregunta que se le atribuye a Golda Meir cuando se fundó el Estado de Israel. Golda Meir, cada vez que le llevaban alguna decisión, se tomaban muchas decisiones, se estaba fundando un Estado, preguntaba, ¿esto es bueno o es malo para el pueblo judío? Bueno, ¿esto es bueno o es malo para el pueblo argentino, la designación de estos dos jueces? Creo que la respuesta es evidente. En ningún caso el pueblo argentino se va a ver beneficiado por dos magistrados que tienen como principal interés defender intereses corporativos, intereses sectoriales o incluso intereses particulares. Esto es muy malo para el pueblo argentino. También por razones institucionales, porque significa otra mancha para el desarrollo democrático del país, pero sobre todo porque son malos postulantes. Son personas que tienen como misión defender intereses de minorías concentradas y enriquecidas. Y solo basta ver las características de cada uno para corroborarlo, sus historias, sus biografías, sus grupos de intereses. Todo esto está sobre la mesa de los senadores, que tienen en su mano la posibilidad de terminar con esta infamia. Ojalá lo hagan. Verdades afiladas. La información